¿Qué tal amigos de SuperSuru? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Y bueno, pues siguiendo con la cadena de videos que tienen que ver con la llave inteligente de Cardot, el día de hoy vamos a hablar sobre el módulo Bluetooth. Ustedes vieron cuando lo instalé, cuando instalé el módulo, que puse un módulo aparte, una cajita negra, por ahí les voy a dejar unas imágenes del video de la instalación. Este es un módulo aparte que nos funciona únicamente para trabajar nuestra llave inteligente con el celular, para enlazar la llave inteligente con el celular. Les voy a mostrar por aquí cuál es la aplicación, cómo deben descargarla y cómo es que trabaja. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer después de conectar el módulo a nuestra centralita de la llave inteligente, vamos a bajar esta aplicación. Se llama iStart de Brian Liu. Vamos a descargarla. Una vez que ustedes descarguen su aplicación, les va a pedir aquí un par de datos, que es la cuenta y el password. Estos dos vienen en la parte del lomo de su módulo Bluetooth. Así es que no se les olvide tomarle una fotito cuando lo instalen para que tengan esos datos a la mano a la hora de abrir su aplicación. Una vez que descarguen su aplicación, pues prácticamente está lista para usarse. Trae las funciones básicas. Aquí podemos ver abrir, cerrar seguros, también abrir cajuela, localizar el carro. Y en esta parte vamos a ver nosotros el estatus de cómo está nuestro carro. Aquí dice que el auto está apagado y que pues el Bluetooth está encendido. Voy a encenderlo para que ustedes puedan ver cómo cambia el estatus. Bien, aquí tenemos el motor andando. Ahí nos está diciendo ya el icono que está pues el motor encendido. Ahora voy a apagarlo para que ustedes puedan ver el estatus, cómo cambia. Lo apagamos. El módulo le avisa a la aplicación que se apagó el motor y se apaga, y también nos deshabilita aquí el motorcito. ¿Sí? Nos dice que el Bluetooth está trabajando. Esto, como les decía yo, es mediante Bluetooth. Vamos a hacer unas pruebas ya en la parte de afuera del carro. Vamos a dejar nuestro carro en neutral con nuestro freno de mano puesto y vamos a hacerlo desde afuera. Bien, lo primero que voy a hacer es probar por aquí lo que es cerrar el carro. Ahí está. Quitar la alarma, localizarlo y vamos a abrir la cajuela con el botón de la cajuela. Nos dice que si la queremos abrir y ahí está. Con el auto en estatus de cerrado, o sea con el candado puesto como lo ven aquí, voy a encender el carro. Me dice que si encendemos el motor, le digo que sí. Ahí está. Bien amigos, y cuando ustedes intentan apagar el carro, si se fijan ustedes, yo voy a cancelar para mostrarles. Le voy a dar, el carro está prendido, ahí está el motor andando. Le voy a dar a apagar y nos va a pedir que pongamos nuestro password, o sea nuestra contraseña que nosotros le pusimos, para asegurarse de que de verdad somos nosotros quien quiere apagar el vehículo. Así es que pues trae todas las medidas de seguridad. La verdad es que está bastante bien y trae las funciones básicas que necesitamos nosotros para una emergencia. Ahora vamos a ver lo que ustedes tienen que hacer en dado momento que ustedes pierdan sus llaves, cualquier cosa, y solamente tengan el celular para encender el carro. Lo primero que vamos a hacer es quitar la alarma. Vamos a hacer la secuencia. Encendemos el carro con el control remoto. Una vez el carro enciende, si ustedes se fijan, el foco está prendiendo diciendo que la alarma está puesta. Voy a apagar el radio. Aquí voy a quitar la alarma. El foco se apaga y yo ya puedo manejar. ¿Sí? Ahí estoy pisando el freno, lo suelto, lo piso. Aquí yo ya puedo manejar. ¿Cómo puedo apagar el carro? De la misma manera que lo apago normalmente. Vamos a hacer una prueba diferente. Voy a encender el carro con el control. Enciende el carro. Mi foco LED está parpadeando. Si ustedes lo pueden ver por aquí, el LED está parpadeando. Si yo en este momento piso el freno, que es lo único que voy a hacer, pisar el freno, el carro se va a apagar porque la alarma está puesta. Antes de ustedes empezar a manejar, tienen que quitar la alarma para poder manejar. En cuanto pisen el freno, se va a apagar si no quitan la alarma.
Esa es la secuencia que ustedes deberían de seguir para poder manejar su carro solamente con la aplicación sin traer una llave inteligente en la bolsa. Bien, mis amigos, pues en esta ocasión un video bastante corto, pero la verdad es que muy sustancial, porque lo más importante de esto es que hagamos las pruebas y podamos dejarles una opinión sobre esto, ¿no? Ustedes saben que soy muy honesto cuando hago pruebas en los equipos y cuando pues un equipo, una aplicación o lo que sea no me gusta o no trabaja tan bien, se los digo las cosas como son. La realidad es que la aplicación con el módulo Bluetooth de este equipo de Cardot trabaja perfectamente, 10 de 10, o sea, todas las veces que yo intenté abrir, cerrar el carro, prenderlo, hacer todo lo que tenía que hacer con la aplicación, lo hice sin ningún problema. De verdad, 10 de 10. Así es que ustedes saben que yo siempre les digo, en otras ocasiones ya les he dicho, la aplicación no está tan chida, el control no tiene tanto alcance, bla, 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 ¿no? En esta ocasión 10 de 10 para los amigos de Cardot. Aquí abajo les voy a dejar la liga donde pueden comprar ustedes esta alarma, amigos. Y también, si ustedes quieren conseguir el Bluetooth, el módulo Bluetooth solo, si ustedes ya tienen la alarma y necesitan el módulo Bluetooth, escríbanlo en Insta y con mucho gusto les hacemos por ahí los pasos a seguir para que ustedes puedan hacer su pedido. Amigos, muchísimas gracias. Yo soy Jesús Velázquez. Esto es Super Suru. Emocionados. Seguimos trabajando.